La psicología del control. Cómo manipular para conseguir lo que quieras. Desentrañando la psicología del control. Un viaje intrigante con audiomentores. ¿Alguna vez te has sentido a merced de las decisiones de otros? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una influencia magnética, guiando los acontecimientos y las voluntades a su favor? En Audiomentores, exploramos las profundidades de la psique humana y las dinámicas del poder interpersonal. Hoy, te invitamos a un viaje audaz y revelador, la psicología del control, examinando las estrategias y tácticas que permiten a algunos individuos moldear su entorno y las acciones de quienes los rodean para alcanzar sus objetivos. Este ebook se adentra en las complejidades de la influencia, la persuasión y, sí, las artes sutiles del control. Analizaremos los mecanismos psicológicos que subyacen a la capacidad de dirigir el comportamiento ajeno, desde la comprensión de las motivaciones ocultas hasta el despliegue de técnicas de persuasión avanzadas. Prepárate para una exploración sin concesiones de las estrategias que, consciente o inconscientemente, se utilizan para ejercer control en nuestras interacciones sociales. Si te atrae la comprensión profunda de las dinámicas de poder, la influencia estratégica y el análisis del comportamiento humano en sus formas más complejas, te invitamos a sumergirte en este libro y a unirte a la comunidad de audiomentores. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido que desafíe tus percepciones y te impulse a comprender las realidades de la interacción humana. Acompáñanos en este fascinante y a veces controvertido descubrimiento. Capítulo 1. Los fundamentos del control psicológico. Comprendiendo las palancas de la conducta humana. Para ejercer control de manera efectiva, el primer paso esencial es comprender a fondo las fuerzas que impulsan la conducta humana. Este capítulo sienta las bases para desentrañar las palancas psicológicas que, al ser accionadas con precisión, permiten influir en las decisiones y acciones de los demás. No se trata de una manipulación burda, sino de una comprensión sofisticada de las necesidades, deseos, miedos y sesgos que moldean el comportamiento. Identificando las necesidades y deseos primarios. En la raíz de toda acción humana se encuentran una serie de necesidades y deseos fundamentales. Reconocer y apelar a estos impulsos primarios es una estrategia clave para ejercer control psicológico. Supervivencia y seguridad. El instinto de preservación y la búsqueda de seguridad física y emocional son motivadores poderosos. Las estrategias de control pueden jugar con la percepción de amenaza o seguridad. Pertenencia y conexión. El deseo de ser aceptado, amado y formar parte de un grupo social influye profundamente en el comportamiento. El control puede ejercerse a través de la inclusión o la exclusión. Autoestima y reconocimiento. La necesidad de sentirse valioso, respetado y competente impulsa muchas acciones. El control puede manifestarse a través de la validación o la crítica. Autonomía y control. Paradójicamente, aunque buscamos ejercer control sobre otros, también valoramos nuestra propia libertad de elección. Las estrategias de control efectivas a menudo dan la ilusión de autonomía. Placer y evitación del dolor. La búsqueda de la gratificación y el deseo de evitar el sufrimiento son fuerzas motrices fundamentales. El control puede ejercerse prometiendo placer o amenazando con dolor, físico o emocional. Desvelando los sesgos cognitivos como herramientas de control. Como exploramos anteriormente, los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de pensamiento que desvían la racionalidad. Comprender y explotar estos sesgos puede ser una herramienta poderosa para dirigir las decisiones de los demás. Sesgo de confirmación. Presentar información que valide las creencias preexistentes de alguien aumenta la probabilidad de aceptación de tus ideas. Heurística de disponibilidad. Utilizar ejemplos vívidos o recientes puede influir en la percepción de probabilidad y riesgo. Anclaje. La primera información presentada puede establecer un punto de referencia que influya en juicios posteriores. Aversión a la pérdida. Enmarcar las decisiones en términos de evitar una pérdida potencial puede ser más motivador que la promesa de una ganancia. Prueba social. Influir en el comportamiento mostrando lo que otros, especialmente aquellos que se consideran similares o relevantes, están haciendo. Explotando las vulnerabilidades emocionales. Las emociones son poderosos impulsores del comportamiento. Identificar y manipular las vulnerabilidades emocionales puede ser una estrategia para ejercer control. Miedo e inseguridad. Explotar los miedos o las inseguridades de alguien puede hacer que sea más susceptible a tus sugerencias como una forma de alivio o protección. Culpa y obligación.
Inducir sentimientos de culpa o activar el principio de reciprocidad puede llevar a la otra persona a actuar según tus deseos. Deseo de aprobación. Apelar a la necesidad de aceptación y evitar el rechazo puede ser una forma de control social. Esperanza y ambición. Alimentar las esperanzas o las ambiciones de alguien puede hacer que esté más dispuesto a seguir tu dirección. La importancia de la observación y la interpretación. El control psicológico efectivo se basa en una aguda capacidad de observación para identificar las necesidades, los sesgos y las vulnerabilidades de los demás, y en la habilidad para interpretar sus señales verbales y no verbales. Lenguaje corporal. Interpretar posturas, gestos y expresiones faciales para comprender el estado emocional y las intenciones subyacentes. Patrones de habla. Analizar el tono, el ritmo y el contenido del discurso para identificar creencias, valores y posibles puntos débiles. Consistencia y contradicciones. Prestar atención a las inconsistencias entre las palabras y las acciones puede revelar información valiosa sobre las verdaderas motivaciones. Este primer capítulo establece el marco fundamental para comprender la psicología del control. Al desentrañar las palancas de la conducta humana, las necesidades, los sesgos y las emociones, y al perfeccionar tus habilidades de observación, estarás mejor preparado para explorar las técnicas específicas de manipulación que se detallarán en los capítulos siguientes. Recuerda, el control efectivo a menudo reside en la comprensión profunda, no en la fuerza bruta. Capítulo 2. El arte de la escucha estratégica. Recopilando información para ejercer influencia. En la búsqueda del control psicológico, la habilidad de escuchar trasciende la mera cortesía. Se convierte en una herramienta estratégica fundamental para recopilar información valiosa sobre los deseos, las vulnerabilidades y las intenciones de los demás. La escucha estratégica no es pasiva, sino una inmersión activa en la comunicación del otro, con el objetivo de desvelar los puntos clave que pueden ser utilizados para ejercer influencia. Este capítulo te enseñará a convertirte en un oyente estratégico excepcional. Más allá de la superficie, los niveles de la escucha estratégica. La escucha estratégica implica operar en múltiples niveles de la comunicación. Escucha atenta del contenido. Prestar atención a las palabras exactas que se utilizan, los hechos que se mencionan y la información explícita que se comparte. Identificar los temas recurrentes y los puntos de énfasis. Escucha activa de las emociones. Percibir y comprender el estado emocional del hablante a través de su tono de voz, lenguaje corporal y expresiones faciales. Reconocer las emociones subyacentes que impulsan sus palabras. Escucha inferencial de las intenciones. Ir más allá de lo dicho y lo sentido para inferir las motivaciones ocultas, los objetivos no declarados y las posibles manipulaciones o agendas subyacentes. Escucha para las inconsistencias. Identificar contradicciones entre las palabras y el lenguaje no verbal, así como las incongruencias en la narrativa del hablante. Estas inconsistencias pueden revelar puntos débiles o áreas de engaño. Escucha para las omisiones. Prestar atención a lo que no se dice, a la información que se evita o se pasa por alto. Las omisiones pueden ser tan reveladoras como las declaraciones directas. Convirtiendo la escucha en una herramienta de control. ¿Cómo transforma la escucha estratégica la mera comunicación en una oportunidad para ejercer control? Descubriendo las palancas de motivación. Al comprender las necesidades y deseos primarios del hablante, capítulo 1, puedes identificar qué botones psicológicos presionar para influir en su comportamiento. Identificando las vulnerabilidades. Las inseguridades, los miedos y las experiencias pasadas pueden crear vulnerabilidades emocionales que pueden ser explotadas sutilmente para ejercer control. La escucha atenta puede revelar estas áreas sensibles. Mapeando las redes de influencia. Al escuchar quienes son importantes para el hablante, cuyas opiniones valora y a quien busca aprobación, puedes identificar los nodos clave de influencia en su vida. Anticipando las reacciones. Comprender el marco de referencia del hablante, sus creencias y valores, te permite anticipar cómo reaccionará a diferentes estímulos o sugerencias. Construyendo un archivo psicológico. Cada interacción es una oportunidad para recopilar información que se añade a un perfil psicológico del individuo. Este archivo puede ser utilizado para adaptar estrategias de control futuras. Técnicas de escucha estratégica para la recopilación de información. Emplea estas técnicas para maximizar la información que obtienes durante la escucha. Preguntas abiertas y exploratorias. Fomenta que el hablante se explaye y revele más información de lo que inicialmente tenía la intención. Evita las preguntas cerradas que limitan las respuestas. Sondeo profundo.
Cuando un tema parece relevante, utiliza preguntas de seguimiento para obtener detalles específicos y aclarar ambigüedades. ¿Podrías contarme más sobre ese incidente? ¿Qué te hizo sentir de esa manera? Preguntas hipotéticas. Introduce escenarios imaginarios para evaluar las posibles reacciones y valores del hablante. ¿Qué harías si? ¿Cómo te sentirías si? Reflexión estratégica. Parafrasea y resume lo que has oído, no solo para confirmar la comprensión, sino también para dar al hablante la oportunidad de corregir o elaborar, revelando así más información. El silencio como herramienta. Permite pausas en la conversación. El silencio puede hacer que el hablante se sienta incómodo y lo impulse a llenar el vacío con más información. Observación concienzuda del lenguaje no verbal. Mantén un contacto visual estratégico, ni demasiado intenso ni evasivo, y observa las microexpresiones, los gestos y la postura para detectar incongruencias con el mensaje verbal. Precauciones y consideraciones éticas. Si bien la escucha estratégica es una herramienta poderosa para comprender a los demás, su uso con la intención de manipular y controlar plantea serias cuestiones éticas. La línea entre la comprensión estratégica y la explotación manipuladora es delgada. Es crucial ser consciente de tus propias intenciones y del potencial daño que puede causar el uso de la información obtenida para ejercer control de manera egoísta o dañina. Practicando la escucha estratégica. Desarrollar la maestría en la escucha estratégica requiere práctica y un enfoque consciente. Establece un objetivo para cada interacción. Antes de hablar, decide qué información específica quieres obtener del otro. Concéntrate en el hablante, no en tu respuesta. Dedica toda tu atención a lo que dice y cómo lo dice, en lugar de preparar tu próxima intervención. Analiza las conversaciones después. Reflexiona sobre lo que aprendiste del hablante, las inconsistencias que notaste y las posibles áreas de influencia. Busca patrones en el comportamiento. A medida que interactúas repetidamente con alguien, busca patrones en sus respuestas emocionales, sus motivaciones y sus vulnerabilidades. Dominar el arte de la escucha estratégica te proporcionará una ventaja significativa en la búsqueda del control psicológico. Al convertir cada conversación en una oportunidad para recopilar información valiosa, estarás mejor equipado para comprender las palancas de la conducta humana y adaptar tus estrategias de influencia de manera efectiva. Capítulo 3. El establecimiento y la explotación de las dinámicas de poder. La jerarquía invisible de las interacciones. En cada interacción humana, subyacen dinámicas de poder, a menudo invisibles pero profundamente influyentes. Comprender cómo se establecen estas jerarquías implícitas y cómo explotarlas estratégicamente es fundamental en la búsqueda del control psicológico. No se trata necesariamente de dominación abierta, sino de la sutil manipulación de la percepción del poder para dirigir las acciones de los demás. Este capítulo te enseñará a navegar y a utilizar estas dinámicas de poder con maestría. Comprendiendo las fuentes del poder interpersonal. El poder en las interacciones puede emanar de diversas fuentes. Poder legítimo, basado en la posición o el rol formal, EJ. Jefe, figura de autoridad. La obediencia se deriva del reconocimiento de esta autoridad. Poder de recompensa, la capacidad de ofrecer beneficios, favores o recursos deseados. El control se ejerce a través de la promesa de recompensa. Poder coercitivo, la capacidad de infligir castigos, sanciones o consecuencias negativas. El control se ejerce a través de la amenaza. Poder de experto, basado en el conocimiento especializado, las habilidades o la experiencia percibida. La influencia se deriva de la creencia en la competencia del experto. Poder de referente, basado en la admiración, el respeto o la identificación con la persona. La influencia se ejerce a través del deseo de ser similar o de obtener la aprobación del referente. Poder de información, el acceso a información valiosa o privilegiada. El control se ejerce a través de la gestión y la distribución de esta información. El establecimiento sutil de la dominancia. El control psicológico a menudo comienza con el establecimiento sutil de una posición de relativa dominancia en la interacción. Lenguaje corporal de poder. Adoptar posturas abiertas, mantener un contacto visual firme, sin ser agresivo, utilizar un tono de voz seguro y controlar el espacio físico pueden proyectar autoridad. Control del marco de la interacción, definir los temas de conversación, establecer las reglas implícitas de la interacción y dirigir el flujo de la comunicación. Interrupción estratégica. Interrumpir sutilmente al otro en momentos clave puede señalar una falta de deferencia y establecer una jerarquía. Mostrar indiferencia.
calculada. No mostrar una necesidad excesiva de aprobación o acuerdo puede aumentar la percepción de poder. Utilización del humor, a expensas del otro, sutilmente un comentario sarcástico o una broma ligera, con cuidado de no alienar, puede señalar una posición superior. La identificación y explotación de las debilidades del poder ajeno. Así como se busca establecer la propia dominancia, también es crucial identificar y explotar las áreas donde el poder del otro es débil o vulnerable. Dependencia. Si la otra persona depende de ti para recursos, información o aprobación, esta dependencia puede ser utilizada como palanca de control. Inseguridades. Las dudas sobre sí mismo, los miedos al fracaso o la necesidad de validación pueden ser explotados para dirigir sus acciones. Necesidad de aprobación. El deseo de ser querido o aceptado puede hacer que la persona sea más susceptible a tus deseos. Miedo a las consecuencias. La amenaza, implícita o explícita, de perder algo valioso o enfrentar un castigo puede ser un poderoso motivador. Compromisos previos. Coherencia. Recordar compromisos anteriores puede crear una presión para actuar de manera consistente con esos compromisos. Tácticas de control basadas en las dinámicas de poder. Una vez que se han establecido o identificado las dinámicas de poder, se pueden emplear diversas tácticas de control. El divide y vencerás. En situaciones grupales, fomentar la disensión o la competencia entre los miembros puede debilitar su poder colectivo y hacerlos más susceptibles a tu influencia individual. La manipulación de la información. Controlar el flujo de información, retener datos relevantes o difundir desinformación sutil puede alterar la percepción de la realidad del otro y dirigir sus decisiones. El gaslighting. Socavar la confianza de la otra persona en su propia memoria, percepción o cordura, haciéndola más dependiente de tu interpretación de los eventos. La victimización estratégica. Presentarse como víctima para generar simpatía y obligar al otro a actuar en tu beneficio por sentimientos de culpa o compasión. El uso de la culpa y la vergüenza. Apelar a los estándares morales o sociales internalizados para manipular el comportamiento del otro. La creación de deuda psicológica. Reciprocidad. Realizar pequeños favores para generar un sentimiento de obligación a corresponder con algo mayor. Consideraciones éticas cruciales. La exploración y la aplicación de las dinámicas de poder en las interacciones humanas son inherentemente complejas desde una perspectiva ética. El uso deliberado de estas dinámicas para controlar y manipular a otros puede tener consecuencias negativas significativas para la víctima y para la integridad del manipulador. Es fundamental ser consciente del potencial dañino de estas tácticas y reflexionar profundamente sobre las implicaciones morales de su uso. Practicando la navegación de las dinámicas de poder. Desarrollar la habilidad de comprender y utilizar las dinámicas de poder requiere observación aguda. Prestar atención a las señales sutiles de poder en cada interacción. Autoconciencia. Comprender tus propias fuentes de poder y tus vulnerabilidades. Pensamiento estratégico. Planificar cómo puedes establecer o aprovechar las dinámicas de poder para alcanzar tus objetivos. Calibración constante. Adaptar tu enfoque en función de las respuestas del otro y los cambios en la dinámica de poder. Dominar el arte de establecer y explotar las dinámicas de poder proporciona una herramienta poderosa para ejercer control psicológico. Al comprender las fuentes del poder interpersonal y emplear tácticas estratégicas, puedes influir significativamente en las acciones de los demás. Capítulo 4. El lenguaje silencioso del control. Utilizando la comunicación no verbal para afirmar dominio. Si bien las palabras tienen poder, la comunicación no verbal a menudo transmite mensajes aún más fuertes y primarios. En el arte del control psicológico, el dominio del lenguaje corporal, las expresiones faciales, el contacto visual y el uso del espacio puede ser una herramienta sutil pero poderosa para afirmar superioridad, intimidar o influir en las percepciones de poder en una interacción. Este capítulo te enseñará a utilizar estratégicamente la comunicación no verbal para reforzar tu control. Comprendiendo el impacto de la comunicación no verbal en la percepción del poder. Nuestra comunicación no verbal a menudo revela nuestro estado interno y afecta cómo nos perciben los demás en términos de poder y estatus. Lenguaje corporal de alto poder. Posturas expansivas, ocupar espacio, movimientos deliberados y relajados, hombros hacia atrás y cabeza erguida se asocian con confianza y dominio. Lenguaje corporal de bajo poder. Posturas encogidas, movimientos nerviosos, tocarse la cara o el cabello, evitar el contacto visual y ocupar poco espacio se asocian con sumisión o inseguridad. La congruencia es clave. Cuando tu lenguaje verbal y no verbal se alinean,
tu mensaje es más creíble y tu poder percibido aumenta. La incongruencia puede generar desconfianza y socavar tu autoridad. Técnicas no verbales para afirmar dominio. Emplea estas técnicas conscientemente para proyectar una imagen de control. Contacto visual estratégico. Mantener un contacto visual firme y sostenido, sin ser agresivo o intimidante, puede comunicar confianza y dominio. Saber cuándo sostener la mirada y cuándo retirarla es crucial. Control del espacio personal. Invadir ligeramente el espacio personal del otro, con cautela y sensibilidad al contexto cultural, puede ser una forma sutil de afirmar dominio. Por el contrario, permitir que otros invadan tu espacio sin resistencia puede señalar sumisión. Postura y movimiento deliberados. Moverse con propósito y lentitud puede comunicar control. Evitar los movimientos nerviosos o apresurados. Tono de voz y silencio. Utilizar un tono de voz firme, claro y con un volumen adecuado. El uso estratégico del silencio puede crear tensión y hacer que otros se sientan obligados a llenar el vacío, otorgándote el control del ritmo de la conversación. Expresiones faciales controladas. Mantener una expresión facial neutra o ligeramente seria puede proyectar autoridad. Evitar las sonrisas excesivas o las expresiones de nerviosismo. El toque, con precaución un toque firme en el brazo o el hombro, apropiado al contexto y a la relación, puede ser una forma de afirmar dominio, pero debe usarse con extrema cautela para evitar parecer agresivo o inapropiado. Ritmo de la interacción. Controlar quién habla cuándo y durante cuánto tiempo puede ser una forma no verbal de ejercer poder. Identificando y respondiendo al lenguaje no verbal de sumisión. Así como es importante proyectar dominio, también es crucial reconocer las señales no verbales de sumisión en los demás para explotar su posición de menor poder. Evitar el contacto visual. Indica incomodidad, inseguridad o sumisión. Puede ser explotado manteniendo un contacto visual firme para aumentar su malestar. Postura encogida. Señala falta de confianza o sumisión. Puede ser contrastado con tu propia postura expansiva para reforzar la diferencia de poder. Movimientos nerviosos. Revelan ansiedad o falta de control. Mantener la calma y la compostura puede acentuar su nerviosismo. Voz vacilante o suave. Denota inseguridad. Utilizar una voz firme puede resaltar su falta de confianza. Sonrisas excesivas o inapropiadas. Pueden ser un intento de apaciguar o evitar el conflicto. No corresponder a estas sonrisas puede mantener la dinámica de poder deseada. Utilizando la comunicación no verbal para la intimidación sutil. La comunicación no verbal puede ser empleada para intimidar sin recurrir a amenazas directas. Mirada fija e intensa. Sostener la mirada por un periodo ligeramente prolongado puede generar incomodidad y sumisión. Acercamiento físico. Cautelosamente reducir la distancia interpersonal puede ser percibido como intimidante. Silencio prolongado. Crear un silencio incómodo después de una pregunta o afirmación puede generar presión. Lenguaje corporal cerrado. Estratégicamente cruzar los brazos o las piernas puede crear una barrera y señalar inaccesibilidad o desaprobación. Consideraciones éticas cruciales. El uso consciente de la comunicación no verbal para afirmar dominio y controlar a otros plantea serias cuestiones éticas. La intimidación no verbal, incluso sutil, puede ser perjudicial y socavar la confianza y el respeto en las relaciones. Es fundamental reflexionar sobre las implicaciones morales de utilizar estas técnicas y ser consciente del potencial daño que pueden causar. Practicando el lenguaje silencioso del control. Desarrollar la maestría en la comunicación no verbal para el control requiere práctica y autoconciencia. Observa tu propio lenguaje corporal. Grábate interactuando con otros o presta atención a tus posturas y gestos en espejos. Identifica áreas donde puedes proyectar más confianza y dominio. Estudia el lenguaje corporal de los demás. Observa cómo las personas con poder y las personas sumisas se comportan no verbalmente. Experimenta sutilmente. Practica pequeñas alteraciones en tu lenguaje corporal y observa las reacciones de los demás. Mantén la congruencia. Asegúrate de que tu lenguaje no verbal respalde tu mensaje verbal. Sé consciente del contexto cultural. Las interpretaciones del lenguaje no verbal varían entre culturas. Dominar el lenguaje silencioso del control te proporcionará una herramienta poderosa para influir en las percepciones de poder y dirigir las interacciones. Al utilizar estratégicamente la comunicación no verbal, puedes reforzar tu dominio y aumentar tu capacidad de control psicológico. Capítulo 5. El arte de la manipulación emocional.
utilizando los sentimientos ajenos como palanca de control. Las emociones son la fuerza motriz detrás de muchas decisiones y acciones humanas. En el espectro del control psicológico, la habilidad para evocar, dirigir y explotar las emociones de los demás se convierte en una herramienta poderosa para influir en su comportamiento. La manipulación emocional no siempre es burda o evidente. A menudo opera de manera sutil, aprovechando las vulnerabilidades y los deseos emocionales para alcanzar los propios objetivos. Este capítulo te enseñará las estrategias para utilizar los sentimientos ajenos como una palanca de control, comprendiendo el poder de las emociones en la toma de decisiones. Las emociones pueden eclipsar la lógica y la razón, impulsando a las personas a actuar de maneras que de otro modo no lo harían. Las emociones como atajos. En situaciones complejas o con información limitada, las personas a menudo confían en sus sentimientos para tomar decisiones rápidas. El impacto de las emociones en la memoria. Los eventos cargados emocionalmente tienden a recordarse con mayor intensidad y detalle, lo que puede influir en las decisiones futuras basadas en esas memorias. La contagión emocional. Las emociones pueden propagarse de una persona a otra, influyendo en el estado de ánimo y el comportamiento colectivo. Técnicas de manipulación emocional para ejercer control. Existen diversas tácticas para manipular las emociones de los demás con el fin de ejercer control. Inducción de culpa. Hacer que alguien se sienta responsable o arrepentido por sus acciones o inacciones puede obligarlo a ceder a tus deseos como una forma de expiación. Generación de miedo e inseguridad. Explotar los miedos existentes o sembrar nuevas inseguridades puede hacer que la persona busque seguridad o alivio en tus propuestas o dirección. Apelación a la simpatía y la compasión. Presentarse como víctima o vulnerable puede despertar la empatía de los demás y obligarlos a ayudarte o a actuar en tu beneficio. Uso de la ira y la intimidación. Provocar ira o frustración puede desestabilizar emocionalmente a la otra persona, haciéndola más susceptible a la manipulación o a la sumisión para evitar el conflicto. Explotación de la alegría y la esperanza. Asociar tus deseos o propuestas con sentimientos positivos y la promesa de un futuro mejor puede motivar a la otra persona a seguir tu dirección. Juego de la víctima y el salvador. Alternar entre presentarte como indefenso y ofrecer ayuda puede crear una dinámica de dependencia y control. Triangulación. Involucrar a una tercera persona en una dinámica emocional para ejercer presión o manipular a uno de los individuos. Identificando y explotando las vulnerabilidades emocionales específicas. La manipulación emocional efectiva a menudo se dirige a las vulnerabilidades emocionales particulares de un individuo. Necesidad de aprobación. Aquellos que buscan constantemente la validación de los demás pueden ser controlados a través de la concesión o la retención de elogios y afecto. Miedo al abandono. Explotar el temor a ser rechazado o dejado solo puede obligar a la persona a cumplir tus deseos para mantener la relación. Baja autoestima. Socavar aún más la autoestima de alguien puede hacerlo más dependiente de tu opinión y, por lo tanto, más controlable. Idealización y decepción. Inicialmente idealizar a alguien para luego retirarle la aprobación o mostrar decepción puede generar una intensa necesidad de recuperar tu favor. La sutilidad en la manipulación emocional. La manipulación emocional más efectiva a menudo opera de manera sutil, sin que la víctima sea plenamente consciente de lo que está sucediendo. Refuerzo intermitente. Alternar entre la concesión de afecto o aprobación y su retirada puede crear una fuerte dependencia emocional. Mensajes dobles. Comunicar mensajes contradictorios a nivel verbal y no verbal puede generar confusión e inseguridad, haciendo a la persona más dependiente de tu interpretación. Gaslighting emocional. Invalidar o negar los sentimientos de la otra persona puede hacer que dude de su propia cordura emocional y se vuelva más susceptible a tu control. Consideraciones éticas cruciales. La manipulación emocional es una de las formas más invasivas y potencialmente dañinas de control psicológico. Su uso deliberado para explotar las emociones de los demás plantea serias cuestiones éticas y puede tener consecuencias psicológicas devastadoras para la víctima. Es fundamental ser profundamente consciente del daño que puede causar esta forma de manipulación y reflexionar críticamente sobre su justificación moral en cualquier circunstancia. Practicando la conciencia y la resistencia a la manipulación emocional. Si bien este capítulo explora las tácticas de manipulación emocional, es igualmente importante desarrollar la conciencia de estas tácticas en uno mismo y en los demás para resistirlas. Reconocer las señales. Aprender a identificar las tácticas de inducción de culpa, victimización, intimidación y otras formas de manipulación emocional. Validar tus propias emociones.
Confía en tus propios sentimientos y percepciones, incluso si otros intentan invalidarlos. Establecer límites claros. Aprende a decir no y a proteger tu bienestar emocional de las demandas manipuladoras. Buscar apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o profesionales puede proporcionar perspectiva y apoyo para resistir la manipulación. Fomentar la autoestima. Una autoestima saludable actúa como un escudo contra las tácticas de manipulación emocional. Comprender el arte de la manipulación emocional, incluso desde la perspectiva de su uso para el control, también puede servir como una herramienta para la autodefensa psicológica y para reconocer cuando uno mismo o los demás están siendo objeto de estas tácticas. Capítulo 6. El control de la información, la estrategia maestra para dirigir la percepción y la acción. En el panorama del control psicológico, la gestión estratégica de la información se erige como una de las tácticas más poderosas y sutiles. Quien controla el flujo de información, decide qué se revela, cuándo y a quién, posee una capacidad significativa para moldear la percepción de la realidad y, en última instancia, dirigir las decisiones y acciones de los demás. Este capítulo te enseñará cómo el control de la información puede utilizarse como una estrategia maestra para alcanzar tus objetivos. Comprendiendo el poder asimétrico de la información. La información es poder, y su distribución desigual crea asimetrías que pueden ser explotadas. Ventaja estratégica. Poseer información que otros no tienen otorga una ventaja para anticipar sus movimientos, comprender sus vulnerabilidades y planificar estrategias de control. Moldeando la percepción, la forma en que se presenta la información, la omisión de ciertos detalles o la introducción de información selectiva pueden alterar la comprensión de una situación. Control de la narrativa. Quien controla la información tiene la capacidad de definir la narrativa, estableciendo el marco dentro del cual se interpretan los eventos y las acciones. Técnicas para controlar estratégicamente la información. Existen diversas maneras de gestionar el flujo de información para ejercer control. Retención selectiva. Ocultar información relevante o crucial puede impedir que otros tomen decisiones informadas y hacerlos más dependientes de tu guía. Distorsión y enmarcado. Presentar la información de una manera que favorezca tus objetivos, utilizando un lenguaje cargado o resaltando ciertos aspectos mientras se minimizan otros. Sobrecarga de información. Abrumar a otros con una cantidad excesiva de datos, haciendo que les resulte difícil discernir lo importante de lo irrelevante y haciéndolos más propensos a aceptar tu interpretación. Compartimentación de la información. Dividir la información entre diferentes personas o grupos, de modo que nadie tenga una visión completa de la situación, lo que te permite mantener el control general. Desinformación y rumores. Sembrar información falsa o rumores para influir en las creencias, generar confusión o socavar la confianza en otros. Revelación gradual. Liberar la información estratégicamente a lo largo del tiempo para mantener el interés, generar anticipación o manipular las reacciones en etapas específicas. Control de los canales de comunicación. Determinar qué canales se utilizan para difundir la información y quién tiene acceso a ellos. Explotando la necesidad de información y la aversión a la incertidumbre. Las personas tienen una necesidad inherente de comprender su entorno y tienden a evitar la incertidumbre. Esta necesidad puede ser explotada para ejercer control a través de la gestión de la información. Creación de dependencia informativa. Hacer que otros dependan de ti como la principal o única fuente de información confiable. Utilización de la ambigüedad. Proporcionar información vaga o ambigua puede generar inseguridad y hacer que otros busquen tu claridad y dirección. Explotación de la brecha de información. Aprovechar las áreas donde otros tienen falta de conocimiento para dirigir sus creencias y acciones. El control de la información en diferentes contextos. La estrategia del control de la información se manifiesta de diversas maneras en diferentes entornos. Relaciones personales. Controlar la información sobre el pasado, las intenciones o las actividades puede ejercer poder en la dinámica de la relación. Entornos laborales. La gestión de la información sobre proyectos, decisiones o el rendimiento de los empleados puede influir en la moral, la productividad y las oportunidades. Política y propaganda. El control de la información a través de los medios de comunicación y la propaganda es una herramienta clave para moldear la opinión pública y dirigir el comportamiento de las masas. Negociación. La información estratégica sobre las propias necesidades, límites o alternativas puede proporcionar una ventaja significativa. Consideraciones éticas cruciales. El control de la información es una estrategia con profundas implicaciones éticas.
Su uso deliberado para engañar, manipular o explotar la falta de conocimiento de otros es inherentemente problemático y puede tener consecuencias perjudiciales. Es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el manejo de la información y priorizar la transparencia y la honestidad en la comunicación. Practicando la conciencia y la gestión responsable de la información. Comprender las tácticas de control de la información también puede ayudarnos a ser más conscientes de cuando estamos siendo objeto de ellas y a gestionar la información de manera más responsable. Cuestionar las fuentes. Desarrollar un pensamiento crítico y no aceptar la información al pie de la letra, verificando las fuentes y buscando perspectivas diversas. Identificar las omisiones. Preguntarse qué información falta y por qué podría estar siendo retenida. Ser consciente del enmarcado. Analizar cómo se presenta la información y considerar si existen otras interpretaciones posibles. Promover la transparencia. En nuestras propias comunicaciones, esforzarnos por ser claros, honestos y proporcionar el contexto necesario para una comprensión completa. Fomentar el intercambio abierto. Crear entornos donde la información pueda fluir libremente y donde se valoren diferentes perspectivas. Dominar la estrategia del control de la información proporciona una poderosa herramienta para influir en la percepción y la acción. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la transparencia y el respeto por la autonomía de los demás. Capítulo 7. El arte de la persuasión encubierta. Sembrando ideas y dirigiendo la voluntad de forma subliminal. La persuasión encubierta se adentra en las profundidades de la influencia sutil, operando a menudo por debajo del umbral de la conciencia. Su objetivo es sembrar ideas, moldear actitudes y dirigir la voluntad de los demás de manera tan indirecta que la persona influenciada siente que sus decisiones emanan de su propio libre albedrío. Este capítulo explorará las estrategias y tácticas de la persuasión encubierta, revelando cómo se pueden plantar semillas de pensamiento para cosechar las acciones deseadas. Comprendiendo los mecanismos de la persuasión subliminal. La persuasión encubierta se apoya en la forma en que procesamos la información a nivel subconsciente. Efecto de priming. La exposición previa a un estímulo, palabra, imagen, sonido, puede influir en las respuestas posteriores a estímulos relacionados, incluso si la exposición inicial no fue conscientemente percibida. Asociación implícita. Vincular sutilmente una idea, producto o persona con emociones positivas, recuerdos agradables o valores deseados puede transferir esas asociaciones al objetivo de la persuasión. Anclaje subconsciente. Introducir números, imágenes o conceptos de manera tangencial puede establecer anclas que influyen en juicios o decisiones posteriores sin que la persona sea consciente de esta influencia. Profecía autocumplida. Inducida sutilmente sembrar expectativas sobre el comportamiento de alguien puede, sutilmente, llevar a esa persona a actuar de acuerdo con esas expectativas. Técnicas de persuasión encubierta para sembrar ideas. Existen diversas tácticas para plantar ideas en la mente de los demás de forma subliminal. Lenguaje sugerente e implícito. Utilizar palabras y frases que evocan ciertas imágenes o sentimientos sin afirmarlos directamente. Ejemplo: imagínate la tranquilidad que podrías sentir. Narrativas y metáforas evocadoras. Contar historias o utilizar metáforas que resuenan a un nivel emocional profundo y que, indirectamente, transmiten el mensaje deseado. Imágenes y símbolos cargados emocionalmente. Utilizar imágenes o símbolos que tienen asociaciones emocionales fuertes para influir en las actitudes y las percepciones. Música y sonidos ambientales. Emplear música o sonidos que evocan estados de ánimo específicos, relajación, excitación, confianza, para predisponer a la persona a ciertas respuestas. Repetición estratégica. Sutil repetir ciertas palabras, frases o imágenes a lo largo de una interacción o campaña, de manera que se filtren al subconsciente sin ser percibidas como repetitivas conscientemente. Creación de un ambiente propicio. Diseñar un entorno físico o virtual que sutilmente refuerce el mensaje deseado a través de colores, aromas o la disposición de los elementos. Utilización de prueba social implícita. Sugerir que una idea o acción es popular o aceptada sin proporcionar datos explícitos, apelando al deseo de conformidad. Dirigiendo la voluntad de forma subliminal. La persuasión encubierta también busca influir en las decisiones y las acciones de manera indirecta. Framing subliminal. Presentar una situación o una opción de una manera que sutilmente favorezca un resultado específico sin que la persona sea plenamente consciente de la manipulación del marco. Activación de necesidades inconscientes.
Apelar a deseos o miedos profundos que la persona quizás no reconozca conscientemente. Creación de falsas necesidades. A través de la exposición repetida a ciertos estímulos, se puede generar un deseo por algo que la persona originalmente no necesitaba. Explotación de patrones de pensamiento automático. Identificar y activar patrones de respuesta habituales para dirigir el comportamiento en la dirección deseada. Utilización de pequeñas peticiones secuenciales. Implícitas, guiar a la persona a través de una serie de pequeñas decisiones que, inconscientemente, la encaminan hacia la acción final deseada. Consideraciones éticas críticas. La persuasión encubierta plantea profundas preocupaciones éticas debido a su naturaleza subconsciente y la falta de consentimiento informado por parte del individuo influenciado. El uso deliberado de estas tácticas para manipular las creencias, las actitudes o el comportamiento sin el conocimiento o la aprobación de la persona es inherentemente problemático y puede considerarse una violación de su autonomía psicológica. Es crucial reflexionar críticamente sobre la moralidad de emplear estrategias que operan por debajo del umbral de la conciencia. Practicando la conciencia y la resistencia a la persuasión encubierta. Comprender las tácticas de la persuasión encubierta es fundamental para desarrollar la conciencia y la resistencia a sus efectos. Desarrollar la autoconciencia. Ser consciente de tus propias emociones, prejuicios y patrones de pensamiento automático puede ayudarte a identificar cuando estás siendo influenciado sutilmente. Analizar el entorno. Prestar atención a los mensajes sutiles en la publicidad, los medios de comunicación y los entornos diseñados para influir en el comportamiento. Cuestionar las necesidades repentinas. Reflexionar sobre el origen de tus deseos y preguntarte si son genuinos o inducidos externamente. Confiar en el pensamiento crítico. Analizar la información de manera lógica y racional, en lugar de basarte únicamente en las emociones o las asociaciones implícitas. Buscar diversas perspectivas. Exponerse a diferentes puntos de vista puede ayudar a contrarrestar los intentos de enmarcado subliminal. Si bien el arte de la persuasión encubierta puede ser una herramienta poderosa para el control psicológico, su uso debe abordarse con extrema cautela ética. Comprender sus mecanismos también puede empoderarnos para ser más conscientes de las influencias sutiles que nos rodean y para proteger nuestra propia autonomía psicológica. Capítulo 8. El arte de la dilación y la urgencia, manipulando el tiempo para ejercer control. El tiempo, un recurso finito e implacable, puede ser una herramienta poderosa en el arsenal del control psicológico. La forma en que se percibe y se gestiona el tiempo puede influir significativamente en las decisiones, las acciones y el estado emocional de los demás. El arte de la dilación y la urgencia implica manipular estratégicamente la percepción del tiempo para crear oportunidades de control, ya sea posponiendo acciones para aumentar la dependencia o acelerando decisiones para limitar la reflexión crítica. Este capítulo explorará cómo la maestría del tiempo puede convertirse en una táctica sutil pero efectiva de manipulación. Comprendiendo el impacto psicológico del tiempo. Nuestra relación con el tiempo es compleja y está cargada de implicaciones psicológicas. Urgencia y estrés. La presión del tiempo puede generar estrés, ansiedad y una disminución de la capacidad de tomar decisiones racionales. Dilación y procrastinación. La postergación de tareas importantes puede generar sentimientos de culpa, aumentar la dependencia de otros para resolver problemas y crear ventanas de oportunidad para la influencia. Anticipación y expectativa. La espera de un evento futuro puede generar ansiedad, esperanza o una mayor disposición a complacer para asegurar un resultado deseado. El valor del presente vs el futuro. La forma en que las personas ponderan las recompensas o las consecuencias inmediatas en comparación con las futuras puede ser explotada para dirigir sus acciones. Técnicas de manipulación a través de la dilación. La dilación estratégica puede ser utilizada para ejercer control de diversas maneras. Retraso de la información. Posponer la entrega de información crucial puede mantener a otros en la incertidumbre, aumentar su dependencia de ti como fuente de claridad y hacerlos más maleables a tus sugerencias cuando finalmente se revela la información. Prolongación de la toma de decisiones. Demorar la toma de decisiones importantes puede crear frustración, agotar la resistencia de los demás y hacerlos más propensos a aceptar tu propuesta con tal de finalizar la espera. Aplazamiento de las recompensas. Retrasar la entrega de recompensas o beneficios prometidos puede generar ansiedad y una mayor disposición a cumplir con demandas adicionales para finalmente obtener la gratificación. Creación de dependencia a largo plazo. Dilatar la capacitación o la transferencia de habilidades puede mantener a otros dependientes de tu experiencia y control. Desgaste por espera.
La dilación constante puede erosionar la moral, la motivación y la capacidad de resistencia de los demás, haciéndolos más susceptibles a la influencia. Técnicas de manipulación a través de la urgencia. Crear una sensación artificial o exagerada de urgencia puede ser una táctica poderosa para limitar la reflexión y forzar decisiones rápidas. Ofertas por tiempo limitado, falsas o exageradas, presionar a otros para que tomen decisiones rápidas bajo la amenaza de perder una oportunidad única o un beneficio especial. Plazos artificiales. Establecer plazos arbitrarios para la entrega de tareas o la toma de decisiones, generando estrés y reduciendo la calidad del pensamiento. Ahora o nunca. Presentar opciones como si fueran irrevocables y debieran decidirse de inmediato, sin tiempo para la consideración o la consulta. Explotación de la ansiedad por la oportunidad perdida. FOMO, resaltar la posibilidad de perderse algo valioso si no se actúa con rapidez. Creación de crisis artificiales. Fabricar situaciones de emergencia o urgencia para obligar a otros a depender de tu liderazgo y tomar decisiones precipitadas. Ritmo acelerado de interacción. Mantener un ritmo de comunicación rápido y demandante puede desorientar y dificultar el pensamiento crítico. Combinando la dilación y la urgencia estratégicamente. La manipulación del tiempo puede ser aún más efectiva cuando se combinan la dilación y la urgencia de manera estratégica. Dilatar la información, luego crear urgencia para la decisión. Mantener a otros en la oscuridad y luego presionar para una decisión rápida una vez que se revela la información. Aplazar las recompensas, luego amenazar con la pérdida inmediata. Generar expectativa y luego utilizar la urgencia para evitar la pérdida de esa recompensa prometida. Desgastar con la dilación, luego ofrecer una solución urgente, controlada por ti, agotar la resistencia de los demás con la espera y luego presentar tu propuesta como la única salida rápida. Consideraciones éticas cruciales. La manipulación del tiempo para ejercer control plantea serias cuestiones éticas. Crear estrés innecesario, limitar la capacidad de tomar decisiones informadas o explotar la ansiedad por la pérdida son tácticas que pueden ser perjudiciales y socavar la confianza. Es fundamental reflexionar sobre la moralidad de utilizar el tiempo como una herramienta de manipulación y priorizar la equidad y la transparencia en la gestión de los plazos y la información. Practicando la conciencia y la gestión responsable del tiempo. Comprender cómo se puede manipular el tiempo también nos ayuda a ser más conscientes de estas tácticas y a gestionar nuestro propio tiempo de manera más efectiva. Reconocer las presiones de tiempo artificiales. Cuestionar la legitimidad de los plazos urgentes y evaluar si realmente hay una necesidad de actuar con tanta rapidez. Gestionar la procrastinación de forma consciente. Identificar las razones detrás de la dilación y desarrollar estrategias para abordarla sin caer en la dependencia de otros. Establecer plazos realistas, tanto para nosotros mismos como para los demás, basándonos en una evaluación cuidadosa de las necesidades y los recursos. Fomentar la reflexión antes de la acción. Resistir la presión para tomar decisiones precipitadas y tomarse el tiempo necesario para evaluar las opciones. Promover la transparencia en la gestión del tiempo. Comunicar claramente los plazos y las razones detrás de ellos. Dominar el arte de la dilación y la urgencia proporciona una herramienta sutil pero poderosa para influir en las decisiones y las acciones. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la equidad y el respeto por el tiempo y la autonomía de los demás. Capítulo 9. El poder de la sugestión. Plantando semillas de pensamiento y dirigiendo el comportamiento indirectamente. La sugestión es una herramienta fundamental en el arsenal del control psicológico. Opera a través de la implantación de ideas, creencias o expectativas en la mente de otra persona de manera indirecta, sin que ésta necesariamente sea consciente de la influencia. Al dominar el arte de la sugestión, se puede guiar el pensamiento, las emociones y el comportamiento de los demás de forma sutil pero efectiva. Este capítulo explorará las diversas técnicas y estrategias para utilizar el poder de la sugestión. Comprendiendo los mecanismos de la sugestión. La sugestión se apoya en la maleabilidad de la mente humana y su tendencia a aceptar información, especialmente cuando se presenta de ciertas maneras. La autoridad de la fuente. Las sugerencias provenientes de figuras percibidas como autoritarias, expertas o confiables tienen más probabilidades de ser aceptadas sin cuestionamiento. La repetición, la reiteración de una idea, incluso de forma sutil, puede aumentar su familiaridad y, por lo tanto, su aceptabilidad. La emoción, las sugerencias que se asocian con emociones fuertes, positivas o negativas, tienden a tener un mayor impacto y a ser recordadas más fácilmente. La visualización,
Sugerir imágenes mentales vívidas puede influir en las expectativas y las respuestas emocionales. La ambigüedad. Las sugerencias vagas o ambiguas pueden ser interpretadas por el receptor de una manera que se alinea con sus propias creencias o deseos. Técnicas de sugestión para influir en el pensamiento. Existen diversas maneras de plantar semillas de pensamiento a través de la sugestión. Utilización de preguntas sugestivas. Formular preguntas que implícitamente dirijan el pensamiento hacia una conclusión deseada. Ejemplo: ¿no crees que esta es la mejor solución para ambos? Empleo de afirmaciones encubiertas. Insertar afirmaciones sutiles dentro de una conversación que refuercen la idea que deseas implantar. Ejemplo: mucha gente inteligente se da cuenta de esto. El poder de la etiqueta. Asignar etiquetas, positivas o negativas, a personas, ideas o situaciones puede influir en cómo son percibidas. Ejemplo: esta es una oportunidad innovadora. La fuerza de la expectativa. Comunicar expectativas sobre el comportamiento o las capacidades de alguien puede llevar a esa persona a actuar de acuerdo con esas expectativas. Profecía autocumplida. El uso de analogías y metáforas. Comparar la idea deseada con algo familiar y positivo puede facilitar su aceptación. La sugestión posthipnótica. En contextos apropiados, establecer una señal o una instrucción durante un estado de sugestión que desencadene un comportamiento específico en el futuro. Nota: esto requiere un conocimiento y un contexto específicos. Dirigiendo el comportamiento a través de la sugestión. La sugestión también puede utilizarse para guiar las acciones de los demás de forma indirecta. Sugestiones implícitas en el lenguaje corporal. Tu propio lenguaje corporal confiado y dominante puede sugerir a otros que sigan tu liderazgo. Utilización de anclas sensoriales. Asociar una acción deseada con un estímulo sensorial específico, un toque, una palabra clave, que puede desencadenar la acción en el futuro. Sugestiones contextuales. Diseñar un entorno que sutilmente impulse el comportamiento deseado, EJ. La disposición de los productos en una tienda. El efecto ideomotor. Sutilmente inducido. Pequeños movimientos involuntarios pueden ser sutilmente guiados para influir en las decisiones, EJ. En una tabla o Ouija, aunque esto se considera pseudociencia en la mayoría de los contextos. La sugestión a través de la omisión. No mencionar ciertas opciones o posibilidades puede dirigir la atención y, por lo tanto, el comportamiento hacia las alternativas restantes. Consideraciones éticas cruciales. El poder de la sugestión conlleva importantes responsabilidades éticas. Su uso para manipular a otros sin su conocimiento o consentimiento informado es inherentemente problemático. Es fundamental reflexionar sobre la moralidad de plantar ideas o dirigir el comportamiento de forma encubierta y priorizar la transparencia y el respeto por la autonomía de los demás. Practicando la conciencia y la resistencia a la sugestión. Comprender cómo funciona la sugestión es crucial para protegernos de su influencia no deseada y para utilizarla de manera ética. Desarrollar el pensamiento crítico. Cuestionar las afirmaciones, analizar las fuentes y evaluar la lógica detrás de los mensajes. Ser consciente de las emociones. Reconocer cómo las emociones pueden hacerte más susceptible a la sugestión. Analizar el lenguaje utilizado. Prestar atención a las preguntas sugestivas, las etiquetas y las afirmaciones encubiertas. Confiar en tu propia percepción. No descartar tus propias dudas o intuiciones solo porque una fuente autoritaria sugiere algo diferente. Buscar información independiente. No depender de una única fuente de información, especialmente si parece estar promoviendo una agenda específica. Dominar el poder de la sugestión proporciona una herramienta sutil pero poderosa para influir en el pensamiento y el comportamiento. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la transparencia y el respeto por la autonomía de los demás. Capítulo 10. El arte de la negociación manipulativa. Estrategias psicológicas para obtener la ventaja. La negociación es una parte inherente de la interacción humana, desde acuerdos comerciales hasta decisiones cotidianas. En el contexto del control psicológico, la negociación puede transformarse en un campo de batalla sutil donde se emplean estrategias psicológicas para obtener la ventaja y dirigir el resultado hacia los propios intereses. Este capítulo explorará las tácticas de negociación manipulativa que buscan influir en la percepción, las emociones y la toma de decisiones del oponente para alcanzar los objetivos deseados. Comprendiendo las dinámicas psicológicas de la negociación. La negociación no es solo un intercambio de propuestas. Es un juego psicológico donde las percepciones,
las emociones y los sesgos cognitivos juegan un papel crucial. El anclaje. La primera oferta presentada a menudo establece un punto de referencia psicológico que influye en las ofertas y contraofertas posteriores. La aversión a la pérdida. Los negociadores tienden a estar más motivados por evitar pérdidas que por obtener ganancias equivalentes. La prueba social. La percepción de lo que otros han aceptado o están dispuestos a ofrecer puede influir en las propias demandas. El compromiso y la coherencia. Una vez que un negociador ha realizado una concesión o ha expresado una postura, existe una presión psicológica para mantener la coherencia. El efecto de dotación. Las personas tienden a sobrevalorar lo que poseen, lo que puede influir en sus puntos de partida y sus límites de aceptación. Tácticas de negociación manipulativa para obtener la ventaja. Existen diversas estrategias psicológicas que pueden emplearse para manipular el proceso de negociación. La oferta inicial extrema. Presentar una oferta inicial irrazonablemente alta, si se vende, o baja, si se compra, puede anclar la negociación a tu favor, haciendo que las ofertas posteriores parezcan más razonables. El pie en la puerta y la puerta en la cara. Comenzar con una petición pequeña y fácil de aceptar para luego solicitar algo mayor, pie en la puerta, o comenzar con una petición extrema que probablemente será rechazada para luego presentar una petición más modesta, puerta en la cara, que ahora parece más aceptable en comparación. El fait accompli. Presentar un hecho consumado, una situación irreversible, para presionar al otro a aceptar los términos. El uso de ultimátums. Estratégicos. Establecer límites de tiempo o condiciones inflexibles para forzar una decisión rápida. El pollo. Una táctica arriesgada que implica llevar la negociación al borde del colapso para obligar al otro a ceder primero por miedo a perderlo todo. El bueno y el malo. Un equipo de negociación presenta un miembro malo que es duro e inflexible, seguido por un miembro bueno que parece más razonable y comprensivo, haciendo que sus concesiones parezcan más atractivas. El regate del último centavo. Después de llegar a un acuerdo, intentar obtener una pequeña concesión adicional en el último momento. La dilación estratégica. Posponer decisiones o respuestas para cansar al oponente o para obtener más tiempo para evaluar la situación. El uso de la culpa y la obligación. Reciprocidad manipulada. Realizar pequeñas concesiones iniciales para generar un sentimiento de obligación en el otro a corresponder con concesiones mayores. El ataque personal. Sutil. Socavar la confianza del oponente o cuestionar su credibilidad para debilitar su posición negociadora. El control de la información. Capítulo 6. Revelar o retener información estratégicamente para influir en la percepción del valor y las alternativas. Explotando las debilidades psicológicas del oponente. Una negociación manipulativa efectiva a menudo se centra en identificar y explotar las vulnerabilidades psicológicas del oponente. Necesidad de cierre. Presionar a aquellos que desean finalizar la negociación rápidamente. Aversión al conflicto. Utilizar tácticas agresivas, sin ser abiertamente hostil, para intimidar a quienes evitan la confrontación. Miedo a perder la oportunidad. Crear una sensación de escasez o urgencia para forzar una decisión rápida. Deseo de ser querido o aceptado. Utilizar la adulación o la aprobación para influir en sus concesiones. Consideraciones éticas cruciales. La negociación manipulativa plantea serias cuestiones éticas. Si bien el objetivo de una negociación es alcanzar un acuerdo favorable, el uso de tácticas psicológicas engañosas o coercitivas puede dañar la confianza, las relaciones a largo plazo y la integridad del proceso. Es fundamental reflexionar sobre la línea que separa la negociación estratégica de la manipulación antiética. Practicando la conciencia y la resistencia a la negociación manipulativa. Comprender las tácticas de negociación manipulativa es esencial para protegernos de ellas y para negociar de manera más efectiva y ética. Conocer tus límites, BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Tener una clara comprensión de tu mejor alternativa si no se llega a un acuerdo te da poder y reduce la susceptibilidad a la presión. Mantener la calma y la racionalidad. Evitar las decisiones impulsivas basadas en las emociones generadas por las tácticas manipulativas. Reconocer las tácticas. Familiarizarse con las estrategias de negociación manipulativa para identificarlas cuando se utilizan en tu contra. No ceder ante la presión indebida. Resistir los ultimátums y las ofertas por tiempo limitado sin una justificación real. Buscar claridad y justificación. Pedir explicaciones razonables para las demandas y las ofertas. Estar dispuesto a marcharse. Si la negociación se vuelve abusiva o poco ética, estar preparado para abandonar la mesa. Construir relaciones a largo plazo.
Priorizar la confianza y el respeto mutuo sobre las ganancias a corto plazo obtenidas mediante la manipulación. Dominar el arte de la negociación manipulativa puede proporcionar una ventaja en el corto plazo, pero a menudo tiene un costo ético y relacional significativo. Comprender estas tácticas es crucial tanto para su posible uso estratégico, con una profunda consideración ética, como para la autodefensa en el ámbito de la negociación. Capítulo 11. El poder de la influencia grupal, utilizando la dinámica colectiva para ejercer control individual. Los seres humanos somos criaturas sociales, y nuestra pertenencia a grupos moldea profundamente nuestras creencias, actitudes y comportamientos. La influencia grupal es un fenómeno psicológico poderoso que puede ser aprovechado estratégicamente para ejercer control sobre individuos dentro de un colectivo. Al comprender cómo funcionan las dinámicas grupales, se pueden utilizar estas fuerzas para dirigir las opiniones y las acciones de los miembros individuales hacia los objetivos deseados. Este capítulo explorará las tácticas para utilizar la influencia grupal como una herramienta de control psicológico. Comprendiendo los mecanismos de la influencia grupal. La influencia grupal opera a través de varios procesos psicológicos fundamentales. Conformidad. La tendencia a ajustar el propio comportamiento, las actitudes o las creencias para coincidir con las normas del grupo o con las de otros miembros. Obediencia. El cumplimiento de las órdenes o las demandas de una figura de autoridad dentro del grupo. Identificación social. La adopción de las normas, los valores y los comportamientos del grupo al que uno pertenece o desea pertenecer. Polarización grupal. La tendencia de las discusiones grupales a intensificar las opiniones iniciales de los miembros, llevándolos a posturas más extremas. Pensamiento grupal. Un modo de pensamiento que ocurre cuando el deseo de armonía o conformidad en un grupo cohesivo anula una evaluación realista de cursos de acción alternativos. Tácticas para utilizar la influencia grupal para el control individual. Existen diversas maneras de manipular las dinámicas grupales para ejercer control sobre los individuos. Creación de un grupo interno cohesivo. Fomentar la lealtad y la identificación dentro de un grupo pequeño y selecto puede aumentar la conformidad de sus miembros a las normas y los deseos del líder o del manipulador. Aislamiento del grupo externo. Crear divisiones y antagonismo hacia otros grupos puede fortalecer la cohesión interna y la obediencia a las normas del grupo interno. Utilización de la presión de los pares. Apelar al deseo de aceptación y al miedo al rechazo dentro del grupo para influir en las opiniones y los comportamientos individuales. Manipulación de las normas del grupo. Establecer o alterar sutilmente las normas implícitas o explícitas del grupo para dirigir las acciones de sus miembros. Fomento de la identificación con un líder carismático. Promover la admiración y la obediencia hacia una figura central que sirva como conducto para el control. Siembra de agentes de influencia. Colocar individuos dentro del grupo que sutilmente promuevan las ideas o los comportamientos deseados. Utilización de la humillación y la exclusión. Castigar o marginar a los miembros que no se ajustan a las normas del grupo para reforzar la conformidad. Creación de un enemigo común. Enfocar la atención del grupo en una amenaza externa puede aumentar la cohesión interna y la disposición a seguir la dirección del líder. Manipulación de la información dentro del grupo. Controlar el flujo de información al grupo para moldear sus percepciones y creencias colectivas. Explotando las necesidades sociales de los individuos dentro del grupo. La influencia grupal se basa en las necesidades sociales fundamentales de los individuos. Necesidad de pertenencia. El deseo de ser aceptado y formar parte de un grupo hace que los individuos sean más propensos a conformarse a las normas del grupo. Miedo al rechazo social. El temor a ser excluido o marginado del grupo puede ser un poderoso motivador para la conformidad. Deseo de validación. Buscar la aprobación y el apoyo de los demás miembros del grupo puede llevar a los individuos a adoptar las opiniones y los comportamientos grupales. Consideraciones éticas cruciales. La manipulación de la dinámica grupal para ejercer control individual plantea serias cuestiones éticas. Explotar las necesidades sociales de los individuos, fomentar la conformidad ciega o crear divisiones entre grupos puede tener consecuencias perjudiciales para el bienestar individual y la cohesión social. Es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la influencia sobre los grupos y priorizar el respeto por la autonomía y el pensamiento crítico de los miembros individuales. Practicando la conciencia y la resistencia a la influencia grupal manipuladora. Comprender cómo funciona la influencia grupal también nos ayuda a ser más conscientes de cuando estamos siendo objeto de ella y a resistir la manipulación colectiva. Fomentar el pensamiento independiente.
Animar a los miembros del grupo a expresar opiniones divergentes y a cuestionar las normas establecidas. Promover la diversidad de perspectivas. Buscar activamente diferentes puntos de vista dentro y fuera del grupo. Ser consciente de la presión a la conformidad. Reconocer cuando se siente la presión de ajustarse a las opiniones o los comportamientos del grupo, incluso cuando se tienen dudas. Valorar la individualidad. Fomentar la expresión de las identidades y las perspectivas únicas dentro del grupo. Cuestionar la cohesión excesiva. Estar alerta a las situaciones en las que el deseo de armonía grupal puede estar suprimiendo el pensamiento crítico. Buscar información externa al grupo. No depender únicamente de las fuentes de información internas al grupo. Dominar la comprensión y la utilización de la influencia grupal puede ser una herramienta poderosa para el control psicológico. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando el respeto por la autonomía y el bienestar de los individuos dentro del colectivo. Capítulo 12. El arte de la ingeniería social. Manipulando la confianza humana para obtener acceso y control. La ingeniería social se refiere al arte de manipular la psicología humana para persuadir a las personas a realizar acciones o revelar información confidencial que de otro modo no harían. A diferencia de los ataques técnicos, la ingeniería social se centra en explotar las vulnerabilidades de la confianza, la empatía y la falta de conciencia de las personas para obtener acceso a sistemas, información o recursos. En el contexto del control psicológico, comprender y utilizar las técnicas de ingeniería social puede ser una herramienta poderosa para obtener influencia y control sobre individuos y organizaciones. Este capítulo explorará las diversas estrategias y tácticas de la ingeniería social, comprendiendo los principios psicológicos subyacentes a la ingeniería social. La ingeniería social se basa en la explotación de varios principios psicológicos fundamentales. Confianza, la tendencia humana a confiar en los demás, especialmente en aquellos que parecen amigables, autoritarios o útiles. Reciprocidad, el deseo de devolver favores o ayudar a quienes nos han ayudado. Curiosidad, el impulso de investigar o explorar lo desconocido. Miedo, la reacción instintiva ante una amenaza real o percibida. Urgencia, la presión para actuar rápidamente ante una situación sensible al tiempo. Autoridad, la tendencia a obedecer a figuras percibidas como legítimas. Ignorancia pluralista. En situaciones ambiguas, las personas a menudo observan el comportamiento de los demás para determinar cómo actuar, lo que puede ser explotado si la mayoría es manipulada. Técnicas comunes de ingeniería social para obtener acceso y control. Los ingenieros sociales emplean diversas tácticas para manipular la confianza y la conducta de sus objetivos. Phishing. Enviar correos electrónicos o mensajes fraudulentos que parecen legítimos para engañar a las personas y obtener información confidencial, contraseñas, datos bancarios, etc. Phishing. Phishing de voz. Utilizar llamadas telefónicas para hacerse pasar por entidades legítimas y persuadir a las personas a revelar información sensible o realizar acciones específicas. Smishing. Phishing por SMS. Enviar mensajes de texto fraudulentos con el mismo objetivo que el phishing y el vishing. Pretexting. Inventar un escenario o una identidad falsa, el pretexto, para ganarse la confianza de la víctima y obtener la información o el acceso deseado. Tailgating, o piggybacking. Seguir de cerca a una persona autorizada para ingresar a un área restringida sin tener la propia autorización. Shoulder surfing. Observar a alguien mientras ingresa información confidencial, contraseñas, PINs. Dumpster diving. Buscar información valiosa en la basura de una organización o individuo. Ingeniería social inversa. Hacerse pasar por alguien que necesita ayuda para que la víctima inicie el contacto, lo que facilita la manipulación. Quid pro quo. Ofrecer un beneficio o servicio a cambio de la información o la acción deseada. Familiaridad/simpatía. Establecer una conexión personal o apelar a la amabilidad de la víctima para ganarse su confianza. Intimidación. Utilizar amenazas o un comportamiento agresivo para coaccionar a la víctima a cumplir con las demandas. Aplicando la ingeniería social para el control psicológico. En el contexto del control psicológico, las técnicas de ingeniería social pueden adaptarse para obtener influencia y dirigir el comportamiento. Obtener información personal detallada. Utilizar pretextos o la manipulación para recopilar información profunda sobre las vulnerabilidades, los deseos y las relaciones del objetivo. Crear dependencia, ofrecer ayuda o recursos, quid pro quo, para generar un sentimiento de obligación y aumentar la susceptibilidad a la influencia futura.
Sembrar duda y confusión. Utilizar la desinformación o la creación de escenarios falsos, pretexting, para socavar la confianza del objetivo en su propia percepción y hacerlo más dependiente de tu guía. Explotar la necesidad de aprobación. Hacerse pasar por una figura de autoridad o alguien cuya opinión valora el objetivo para influir en sus decisiones. Generar urgencia para la acción. Crear situaciones de crisis simuladas para presionar al objetivo a tomar decisiones rápidas sin una reflexión completa. Aislar al objetivo. Utilizar la manipulación para distanciar al objetivo de sus redes de apoyo, haciéndolo más dependiente del manipulador. Consideraciones éticas cruciales. La ingeniería social es inherentemente una práctica manipuladora que se basa en el engaño y la explotación de la confianza humana. Su uso plantea serias cuestiones éticas y puede tener consecuencias perjudiciales significativas para las víctimas. Es fundamental reconocer el daño potencial de estas tácticas y reflexionar críticamente sobre su justificación moral en cualquier circunstancia. Practicando la conciencia y la defensa contra la ingeniería social. Comprender las técnicas de la ingeniería social es crucial para protegernos a nosotros mismos y a otros de sus efectos. Desarrollar el pensamiento crítico. Cuestionar las solicitudes inesperadas de información o acciones, incluso si provienen de fuentes aparentemente confiables. Verificar la identidad. Confirmar la legitimidad de las solicitudes a través de canales independientes antes de proporcionar información o realizar acciones. Ser escéptico ante la urgencia. Desconfiar de las solicitudes que requieren una acción inmediata sin tiempo para la verificación. Proteger la información personal. Ser cauteloso al compartir información sensible en línea, por teléfono o en persona. Implementar protocolos de seguridad. En entornos organizacionales, establecer y seguir procedimientos claros para la verificación de identidad y el acceso a la información. Fomentar la conciencia. Educar a otros sobre las tácticas comunes de ingeniería social para aumentar la resistencia colectiva. Confiar en la intuición. Si una situación o una solicitud parece sospechosa, es importante prestar atención a esa sensación. Dominar la comprensión y la utilización de las técnicas de ingeniería social puede proporcionar una poderosa herramienta para obtener acceso y control. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la transparencia y el respeto por la confianza de los demás. Capítulo 13. El arte de la desviación y el encubrimiento, ocultando intenciones y redirigiendo la atención para mantener el control. En el juego del control psicológico, a menudo es necesario desviar la atención de las propias intenciones, acciones o información comprometedora para mantener el control de la situación y de las percepciones de los demás. El arte de la desviación y el encubrimiento implica utilizar una variedad de tácticas para redirigir el foco de atención, ocultar la verdad o crear una realidad alternativa que sirva a los propios objetivos. Este capítulo explorará las estrategias y técnicas para dominar el arte de la desviación y el encubrimiento. Comprendiendo la necesidad de la desviación y el encubrimiento. La desviación y el encubrimiento se vuelven necesarios cuando se busca ocultar intenciones, para evitar la resistencia o la oposición antes de que se logren los objetivos. Se han cometido errores o acciones reprensibles, para evitar la rendición de cuentas o las consecuencias negativas. Se posee información sensible, para protegerla de la divulgación o el uso no autorizado. Se necesita mantener una imagen o reputación, para evitar el daño a la propia credibilidad o autoridad. Se busca manipular las percepciones, para crear una narrativa que favorezca los propios intereses. Técnicas de desviación para redirigir la atención. Existen diversas maneras de desviar la atención de un punto focal no deseado. Cambio de tema sutil. Introducir un nuevo tema de conversación que sea interesante o relevante para la otra persona en el momento oportuno. Utilización del humor. Un comentario ingenioso o una broma puede aliviar la tensión y desviar la atención de un tema delicado o una pregunta incómoda. Apelar a las emociones. Dirigir la conversación hacia un tema emocionalmente resonante para alejar la atención de asuntos más racionales o problemáticos. Presentación de información abundante. Cortina de humo. Proporcionar una gran cantidad de información, incluso si no toda es relevante, para abrumar y dificultar el enfoque en los detalles importantes. Enfoque en el futuro o el panorama general. Desviar la atención de los problemas actuales o los detalles específicos al hablar de las posibilidades futuras o la visión general. Ataque preventivo. Desviación ofensiva. Acusar a otros de lo que uno mismo está haciendo para desviar la atención de las propias acciones. Creación de una crisis menor.
Introducir un problema secundario para distraer de un problema mayor. Técnicas de encubrimiento para ocultar la verdad. El encubrimiento implica tomar medidas para ocultar información, acciones o intenciones. Omisión estratégica. No mencionar información relevante o crucial. Minimización. Reducir la importancia o el impacto de las acciones o la información. Racionalización. Ofrecer explicaciones plausibles pero falsas para justificar las acciones. Negación. Rechazar la veracidad de las acusaciones o la evidencia. Distorsión de la información. Alterar los hechos o el contexto para crear una narrativa diferente. Creación de documentos o evidencia falsa. Fabricar pruebas para respaldar la historia encubridora. Intimidación de testigos. Silenciar o desacreditar a aquellos que podrían revelar la verdad. Destrucción de evidencia. Eliminar cualquier rastro de las acciones o la información que se desea ocultar. Creación de una historia de cobertura. Inventar una narrativa falsa y consistente para explicar las acciones o la información oculta. La interacción entre la desviación y el encubrimiento. A menudo, la desviación y el encubrimiento se utilizan en conjunto. Se puede desviar la atención de un tema delicado mientras se encubren los detalles subyacentes. Por ejemplo, se puede cambiar de tema cuando se pregunta sobre un error, mientras se trabaja silenciosamente para ocultar la evidencia del error. Consideraciones éticas cruciales. La desviación y el encubrimiento, especialmente cuando se utilizan para ocultar acciones dañinas o engañar a otros, plantean serias cuestiones éticas. La manipulación de la verdad y la obstrucción de la justicia pueden tener consecuencias negativas significativas para las víctimas y para la integridad del manipulador. Es fundamental reflexionar sobre la moralidad de estas tácticas y priorizar la honestidad y la transparencia. Practicando la conciencia y la detección de la desviación y el encubrimiento. Comprender estas tácticas también nos ayuda a ser más conscientes de cuándo se están utilizando en nuestra contra. Prestar atención a los cambios de tema abruptos. Sospechar cuando la conversación se desvía repentinamente de un tema importante. Analizar las incongruencias. Buscar contradicciones entre las palabras, las acciones y la evidencia disponible. Cuestionar las explicaciones simplistas. Ser escéptico ante las racionalizaciones que parecen demasiado convenientes. Buscar evidencia independiente. No depender únicamente de la información proporcionada por la persona que podría estar desviando o encubriendo. Confiar en la intuición. Si una situación o una explicación no se siente bien, es importante investigar más a fondo. Mantener la persistencia. No abandonar la búsqueda de la verdad ante la evasión o el encubrimiento. Dominar el arte de la desviación y el encubrimiento puede ser una herramienta poderosa para mantener el control en situaciones delicadas. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la honestidad y la integridad en las interacciones. Capítulo 14. El arte de la construcción de la identidad, moldeando la percepción de uno mismo y de los demás para ejercer influencia. La identidad, tanto la propia como la percibida en los demás, juega un papel crucial en las interacciones sociales y en la dinámica del poder. El arte de la construcción de la identidad implica moldear estratégicamente la forma en que uno se presenta y cómo se percibe a los demás para ejercer influencia. Al comprender cómo se forman y se manipulan las identidades, se pueden crear dinámicas de poder que favorezcan los propios objetivos. Este capítulo explorará las estrategias y técnicas para utilizar la construcción de la identidad como una herramienta de control psicológico. Comprendiendo la psicología de la identidad. La identidad es un concepto complejo que abarca cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Está influenciada por autopercepción, nuestras propias creencias sobre quiénes somos, nuestros valores y nuestras capacidades. Percepción social, cómo nos ven y nos categorizan los demás. Roles sociales, los comportamientos y las expectativas asociadas con las posiciones que ocupamos en la sociedad. Identificación grupal, el sentido de pertenencia y las características que compartimos con grupos sociales. Narrativa personal, las historias que contamos sobre nosotros mismos y que dan sentido a nuestras experiencias. Técnicas para moldear la propia identidad para la influencia. La forma en que nos presentamos puede influir significativamente en cómo nos perciben los demás y, por lo tanto, en nuestra capacidad de influencia. Proyección de confianza y autoridad. Adoptar comportamientos verbales y no verbales que comuniquen seguridad en uno mismo y conocimiento. Adopción de roles estratégicos. Asumir roles sociales que conllevan poder o prestigio,
EJ. El mentor, el experto, el líder. Construcción de una reputación específica. Cultivar una imagen pública que se alinee con los objetivos de influencia, EJ. Ser percibido como confiable, innovador, influyente. Utilización de símbolos de estatus. Mostrar signos externos de poder, riqueza o conocimiento, EJ. Vestimenta, posesiones, afiliaciones. Narración personal estratégica. Compartir historias sobre uno mismo que resaltan cualidades deseables o logros relevantes. Asociación con figuras o grupos de alto estatus. Buscar la proximidad o la validación de personas o colectivos que son percibidos como poderosos o influyentes. Técnicas para moldear la percepción de la identidad de los demás para el control. La forma en que percibimos a los demás también puede ser manipulada para ejercer control. Etiquetado. Asignar etiquetas, positivas o negativas, a otros puede influir en cómo son vistos por uno mismo y por los demás, afectando su comportamiento y sus oportunidades. Creación de estereotipos. Fomentar o explotar estereotipos sobre ciertos grupos puede influir en las expectativas y el trato hacia sus miembros. Idealización y devaluación. Inicialmente idealizar a alguien para luego criticarlo o devaluarlo puede socavar su confianza y hacerlo más dependiente de la aprobación del manipulador. Gaslighting de la identidad. Cuestionar la percepción que alguien tiene de sí mismo o de su propia realidad puede hacerlo dudar de su cordura y volverse más susceptible a la influencia externa. Manipulación de las identificaciones grupales. Explotar las lealtades o las rivalidades entre diferentes grupos para crear divisiones o alianzas que sirvan a los propios objetivos. Atribución de intenciones. Interpretar las acciones de los demás de una manera que se alinee con la narrativa de control deseada, EJ. Attribua motivos egoístas o malévolos. Consideraciones éticas cruciales. La manipulación de la identidad, tanto la propia como la ajena, plantea serias cuestiones éticas. Presentarse de manera inauténtica para obtener poder o controlar a otros, o distorsionar la percepción de la identidad de los demás para explotarlos, puede ser perjudicial y socavar la confianza y la autenticidad en las relaciones. Es fundamental reflexionar sobre la moralidad de estas tácticas y priorizar la honestidad y el respeto por la identidad de los demás. Practicando la conciencia y la autenticidad en la identidad. Comprender cómo se construye y se manipula la identidad también nos ayuda a ser más conscientes de estas dinámicas y a cultivar una identidad auténtica. Autoreflexión. Explorar y comprender nuestros propios valores, creencias y motivaciones. Autenticidad. Esforzarse por ser genuino en nuestras interacciones y evitar la adopción de fachadas manipuladoras. Pensamiento crítico sobre las etiquetas. Cuestionar las etiquetas que se nos imponen a nosotros mismos y a los demás. Resistencia a los estereotipos. Evitar generalizaciones simplistas sobre individuos o grupos. Validación interna. Buscar la autoestima y la confianza en uno mismo en lugar de depender únicamente de la aprobación externa. Fomentar la autenticidad en los demás. Crear entornos donde las personas se sientan seguras para expresar su verdadera identidad. Dominar el arte de la construcción de la identidad puede ser una herramienta poderosa para la influencia. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la autenticidad y el respeto por la identidad propia y ajena. Capítulo 15. El arte de la gestión de las expectativas, moldeando las creencias futuras para dirigir el presente. La gestión de las expectativas es una herramienta sutil pero poderosa en el arsenal del control psicológico. Al moldear las creencias y las anticipaciones sobre el futuro, se puede influir significativamente en las actitudes y los comportamientos presentes. Quien controla lo que otros esperan, a menudo controla lo que están dispuestos a hacer en el ahora. Este capítulo explorará las estrategias y técnicas para utilizar la gestión de las expectativas como una herramienta de control psicológico. Comprendiendo el impacto psicológico de las expectativas. Las expectativas tienen un profundo impacto en nuestra percepción y comportamiento. Sesgo de confirmación. Tendemos a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras expectativas preexistentes. Efecto Pigmalión, o profecía autocumplida. Las altas expectativas pueden llevar a un mejor rendimiento, mientras que las bajas expectativas pueden resultar en un rendimiento inferior. Satisfacción y decepción. Nuestras expectativas influyen en cómo percibimos los resultados. Las expectativas superadas generan satisfacción, mientras que las expectativas no cumplidas llevan a la decepción. Motivación.
Las expectativas de recompensa o éxito futuro pueden motivar el esfuerzo presente. Técnicas para moldear las expectativas para el control. Existen diversas maneras de gestionar las expectativas de los demás para dirigir su comportamiento presente. Creación de altas expectativas. Estratégicamente establecer expectativas elevadas sobre el rendimiento o la cooperación puede motivar a las personas a esforzarse más para cumplirlas. Gestión de las expectativas a la baja. Estratégicamente reducir las expectativas sobre los resultados puede hacer que los logros modestos parezcan más significativos y generar gratitud o dependencia. Promesas y recompensas futuras. Ofrecer la perspectiva de beneficios futuros puede influir en las acciones presentes. EJ. Lealtad a cambio de una promoción. Amenazas y consecuencias futuras. Advertir sobre posibles resultados negativos puede disuadir ciertos comportamientos presentes. Siembra de dudas sobre el futuro. Para controlar el presente, crear incertidumbre o ansiedad sobre el futuro puede hacer que las personas busquen seguridad o dirección en el manipulador. Utilización de la zanahoria y el palo. Alternar entre promesas de recompensa futura y amenazas de castigo futuro para dirigir el comportamiento presente. Creación de una visión del futuro controlada. Pintar una imagen del futuro que solo se puede alcanzar siguiendo las instrucciones o la dirección del manipulador. Manipulación de los plazos. Establecer expectativas sobre cuándo ocurrirán ciertos eventos o se alcanzarán ciertos objetivos para influir en el ritmo y la urgencia de las acciones presentes. Explotando las necesidades y los miedos relacionados con el futuro. La gestión de las expectativas a menudo se basa en las esperanzas y los temores de las personas sobre el futuro. Apelar a las aspiraciones. Conectar las acciones presentes con la consecución de metas o sueños futuros. Explotar el miedo a la pérdida futura. Advertir sobre la pérdida de oportunidades o beneficios futuros si no se siguen ciertas directrices. Jugar con la incertidumbre. Crear ambigüedad sobre el futuro para aumentar la dependencia de una figura que parece tener claridad o control. Consideraciones éticas cruciales. La manipulación de las expectativas puede ser ética si se utiliza para motivar o inspirar hacia objetivos positivos. Sin embargo, utilizarla para engañar, explotar o crear dependencia injustificada plantea serias cuestiones éticas. Es fundamental reflexionar sobre la moralidad de moldear las creencias futuras de otros para controlar su presente y priorizar la honestidad y la transparencia sobre las posibles consecuencias. Practicando la conciencia y la gestión honesta de las expectativas. Comprender cómo se gestionan las expectativas también nos ayuda a ser más conscientes de cuando se está intentando influir en nosotros de esta manera y a gestionar nuestras propias expectativas de manera honesta. Evaluar las promesas y las amenazas. Analizar la credibilidad y la probabilidad de las consecuencias futuras anunciadas. Mantener una perspectiva a largo plazo. No dejarse influir únicamente por las recompensas o los castigos inmediatos. Buscar claridad sobre el futuro. Pedir detalles específicos y evitar las promesas vagas o las amenazas ambiguas. Ser realista sobre las posibilidades. No dejarse llevar por expectativas infladas o infundadas. Comunicar las expectativas de forma clara y honesta. En nuestras propias interacciones, esforzarnos por ser transparentes sobre lo que se puede esperar. Dominar el arte de la gestión de las expectativas proporciona una herramienta sutil pero poderosa para la influencia. Sin embargo, su uso debe abordarse con una profunda conciencia ética, priorizando la honestidad y el respeto por la autonomía de los demás. Capítulo 16. La maestría de la manipulación sutil en la práctica, integrando las técnicas para un impacto duradero. A lo largo de este ebook, hemos desglosado los componentes esenciales de la manipulación sutil, desde la escucha activa hasta la gestión de las expectativas. En este penúltimo capítulo, nos centraremos en cómo integrar estas diversas técnicas de manera fluida y estratégica en tus interacciones diarias para lograr un impacto duradero. La verdadera maestría no reside en la aplicación aislada de una técnica, sino en la orquestación armoniosa de varias, adaptándose al contexto y a la persona que tienes delante. Desarrollando una mentalidad estratégica. La influencia sutil efectiva requiere una mentalidad estratégica, donde cada interacción se aborda con un objetivo claro y un plan flexible. Define tu objetivo. Antes de interactuar, ten claro qué resultado deseas lograr. Analiza a tu audiencia. Comprende sus necesidades, deseos, valores, sesgos y posibles objeciones, aplicando los conocimientos de los capítulos anteriores. Planifica tu enfoque. Decide qué técnicas de influencia sutil serán más apropiadas y cómo las integrarás. Sé flexible.
Estate preparado para adaptar tu estrategia en función de las reacciones y la dinámica de la interacción. Piensa a largo plazo. La influencia sutil a menudo se construye con el tiempo, a través de interacciones consistentes y la construcción de relaciones sólidas, aunque la intención sea manipulativa. Comienza con la conexión. Utiliza la escucha activa y el rapport para establecer una base de confianza y comprensión antes de intentar influir. Siembra ideas temprano. Introduce tus ideas gradualmente a través de preguntas sugestivas, narrativas o la gestión de las expectativas antes de presentar una solicitud directa. Utiliza el lenguaje persuasivo con sutileza. Elige tus palabras cuidadosamente para enmarcar la información de manera favorable y apelar a las emociones o necesidades de tu objetivo. Aprovecha la prueba social y la autoridad. Sutilmente menciona el respaldo de otros o tu propia experiencia de manera natural para aumentar la credibilidad de tus sugerencias. Busca pequeños compromisos iniciales. Aplica el principio de la coherencia obteniendo acuerdos en puntos menores que conduzcan a un compromiso mayor. Crea una sensación de valor y posible escasez, genuina o percibida. Resalta los beneficios de tu propuesta y cualquier limitación real o percibida de tiempo o disponibilidad para generar urgencia. Activa la reciprocidad. Estratégicamente ofrece pequeñas ayudas o favores para generar un sentimiento de obligación en el otro. Desvía la atención de las objeciones. Redirige el foco hacia los beneficios o utiliza el humor para minimizar la resistencia. Ejerce presión sutilmente. Utiliza la urgencia, la prueba social o la apelación a las aspiraciones para motivar la acción sin coerción abierta. Utiliza narrativas convincentes. Ilustra tus puntos y conecta emocionalmente con historias que refuercen tu mensaje. Maneja las objeciones con empatía y reencuadre. Escucha las preocupaciones y presenta tu perspectiva de una manera que las minimice o las convierta en razones para la acción. Gestiona las expectativas a largo plazo. Moldea las creencias sobre el futuro para dirigir las acciones presentes. Construye una identidad influyente. Presenta una imagen de confianza, autoridad o simpatía según lo requiera la situación. Controla la información estratégicamente. Revela u oculta información para guiar la percepción y las decisiones. Utiliza la sugestión indirecta. Planta ideas y dirige el comportamiento a través del lenguaje implícito y las asociaciones. Navega las dinámicas de poder. Establece sutilmente una posición de ventaja o explota las debilidades percibidas. Aprovecha la influencia grupal. Utiliza las normas y la presión del grupo para influir en los individuos. Emplea la ingeniería social con cautela. Manipula la confianza para obtener acceso o información que facilite el control. Adaptándose al contexto y al individuo. La maestría de la manipulación sutil requiere una aguda conciencia situacional y la capacidad de adaptar las técnicas al contexto específico y a la personalidad del objetivo. Sé observador. Presta atención a las señales verbales y no verbales, las emociones y los patrones de comportamiento del otro. Sé flexible. Estate dispuesto a cambiar de táctica si una estrategia no está funcionando. Sé empático. Estratégicamente comprende las motivaciones y las vulnerabilidades del otro para adaptar tu enfoque de manera más efectiva. Sé persistente pero sutil. La influencia a menudo requiere tiempo y la aplicación constante de técnicas sutiles. Consideraciones éticas. Desde la perspectiva de la manipulación. Desde la perspectiva de la manipulación, la ética a menudo se considera un obstáculo a superar o una herramienta a utilizar para parecer confiable. Sin embargo, es crucial reconocer las implicaciones a largo plazo de las tácticas manipuladoras en las relaciones y la reputación. El viaje continuo hacia la maestría manipulativa. La manipulación sutil es una habilidad que se perfecciona con la práctica y la reflexión. Analiza tus interacciones, aprende de tus éxitos y fracasos, y refina tus técnicas con el tiempo. Capítulo 17. Reflexiones finales sobre el poder de la manipulación sutil, implicaciones y advertencias. Hemos llegado al final de nuestra exploración de la psicología del control y las tácticas de manipulación sutil. A lo largo de estos capítulos, hemos desglosado las estrategias que permiten influir en los pensamientos, las emociones y las acciones de los demás. En este capítulo final, ofreceremos una reflexión sobre el poder inherente a estas técnicas, sus implicaciones y las importantes advertencias que deben acompañar este conocimiento. El poder dual de la influencia. Es crucial reconocer que las herramientas y los principios que hemos examinado pueden utilizarse para una variedad de propósitos. La capacidad de comprender las motivaciones, los sesgos y las vulnerabilidades de los demás puede emplearse para la persuasión ética,
la negociación efectiva y la construcción de relaciones positivas basadas en la comprensión mutua. Sin embargo, este mismo conocimiento puede ser desviado hacia la manipulación con el objetivo de obtener beneficios personales a expensas de otros. Las implicaciones de la manipulación sutil. El uso de la manipulación sutil puede tener diversas implicaciones. Para el manipulador, si bien puede lograr objetivos a corto plazo, la manipulación a menudo erosiona la confianza, daña las relaciones y puede generar sentimientos de culpa o aislamiento a largo plazo. La reputación puede verse comprometida si las tácticas se descubren. Para la víctima, la manipulación puede llevar a decisiones que no son en su mejor interés, generar sentimientos de confusión, duda o incluso daño. Psychologico. Puede socavar su autonomía y su capacidad de tomar decisiones informadas en el futuro. Para la sociedad, un entorno donde la manipulación es frecuente puede erosionar la confianza social y dificultar la cooperación genuina y las relaciones auténticas. Advertencias cruciales. Es imperativo abordar este conocimiento con una profunda conciencia ética y una comprensión de las posibles consecuencias negativas. La ética como límite. La línea entre la persuasión y la manipulación es a menudo borrosa, pero la intención y el impacto en la autonomía y el bienestar del otro son indicadores clave. La manipulación que explota vulnerabilidades o engaña es inherentemente problemática. La conciencia como defensa. Comprender las tácticas de manipulación es la primera línea de defensa contra ser manipulado. La educación y el desarrollo del pensamiento crítico son esenciales. El respeto por la autonomía. Cada individuo tiene el derecho a tomar sus propias decisiones libremente y con pleno conocimiento de la situación. La manipulación socava este derecho fundamental. Las consecuencias a largo plazo. Las ganancias obtenidas a través de la manipulación a menudo son efímeras y pueden tener costos significativos en términos de relaciones y reputación. La importancia de la autenticidad. Construir relaciones basadas en la honestidad y la autenticidad conduce a resultados más duraderos y satisfactorios para todas las partes involucradas. Un llamado a la reflexión. Este e-book ha explorado las complejidades de la manipulación sutil. El objetivo no es proporcionar un manual para la explotación, sino ofrecer una comprensión profunda de las dinámicas de poder y las tácticas de influencia. Con este conocimiento, esperamos fomentar una mayor conciencia de cuándo se pueden estar utilizando estas tácticas, tanto por uno mismo como por los demás. La verdadera maestría en las interacciones humanas reside en la capacidad de construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación honesta y la búsqueda de resultados que beneficien a todas las partes involucradas. Si bien comprender la psicología del control puede ser informativo, la elección de cómo aplicar este conocimiento es fundamental. El legado de tus interacciones. Considera el legado que deseas dejar con tus interacciones. ¿Será uno basado en la manipulación y el control, o en la confianza y la colaboración? La elección es tuya. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la psicología del control. Esperamos que haya sido una exploración reveladora y que te impulse a reflexionar sobre el poder de la influencia y la importancia de la ética en todas tus interacciones. Ending. Continúa explorando las dinámicas del control con audiomentores. Esperamos que esta primera inmersión en la psicología del control haya encendido tu curiosidad y tu deseo de comprender las complejas dinámicas de la influencia interpersonal. En Audiomentores, nos dedicamos a explorar las profundidades del comportamiento humano y las estrategias de poder. Si este contenido te ha resultado intrigante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este ebook con aquellos que buscan desentrañar las complejidades del control psicológico. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que desafía tus percepciones. Gracias por ser parte de la comunidad Audiomentores.